Era una tarde de abril en Madrid cuando todo cambió. El despacho en la Torre Picasso, con sus ventanales que dominaban el horizonte urbano, se había convertido en mi segundo hogar durante los últimos 8 años. Aquel día, mientras revisaba contratos para la expansión de la empresa en Valencia, algo llamó mi atención entre el montón de correspondencia que Carmen, mi secretaria, había dejado sobre mi escritorio. Un sobre de color crema destacaba entre las facturas y comunicaciones corporativas. El papel era delicado, casi artesanal, con un sutil aroma a lavanda que contrastaba con el olor aséptico del aire acondicionado. Lo tomé con curiosidad, examinando la caligrafía elegante que había escrito mi nombre, Alejandro Méndez Solís. No había remitente, solo mi nombre y la dirección de la oficina. Con un extraño presentimiento, abrí el sobre con mi abrecartas de plata, regalo de mi padre cuando terminé la carrera de Derecho en la Complutense. Dentro había una tarjeta de agradecimiento con motivos florales en tonos pastel. La abrí despacio, como quien desactiva una bomba, y leí el mensaje manuscrito que cambiaría mi vida para siempre, por una pensión alimenticia que no sabías que debías pagar. Me quedé inmóvil, con la tarjeta entre los dedos y la mente en blanco. Releí el mensaje 3 veces, seguro de haber malinterpretado algo. Pero las palabras seguían allí, inmutables, escritas con una caligrafía pulcra que transmitía tanto firmeza como cierta ironía. «¿Qué broma es esta?», murmuré para mí mismo, mientras me recostaba en mi sillón de cuero. A mis 42 años, había construido meticulosamente una vida ordenada y predecible. Socio fundador de Méndez y Asociados, un bufete especializado en derecho mercantil, con un ático en la Castellana y un chalet en la Sierra de Guadarrama para los fines de semana. Sin compromisos sentimentales duraderos, por elección propia. Sin hijos, o eso creía hasta ese momento. El silencio de la oficina parecía amplificar el latido de mi corazón. Por la ventana, Madrid comenzaba a encender sus luces mientras el sol se ponía tras las 4 torres. Me levanté y caminé hasta el minibar, sirviéndome un dedo de caru sin hielo. El whisky bajó por mi garganta con un calor reconfortante mientras mi mente repasaba febrilmente mi pasado. ¿Una pensión alimenticia? ¿Un hijo del que no tenía conocimiento? La idea era tan absurda como inquietante. Repasé mentalmente mis relaciones pasadas, tratando de identificar alguna que pudiera haber resultado en esta situación. Hubo algunas novias en la universidad, luego relaciones esporádicas durante los primeros años de carrera profesional, cuando las horas en el despacho consumían casi toda mi vida. Recordé especialmente a Lucía, una arquitecta con quien mantuve una relación durante casi 2 años cuando tenía 30. Habíamos terminado abruptamente cuando ella recibió una oferta para trabajar en un estudio en Buenos Aires. La última vez que la vi fue en el aeropuerto de Barajas, prometiéndonos mantenernos en contacto, una promesa que, como tantas otras en situaciones similares, se diluyó con el tiempo y la distancia. El teléfono de mi despacho sonó, devolviéndome al presente. Era Carmen, recordándome la reunión con los inversores catalanes programada para el día siguiente. Le respondí mecánicamente, pero mi mente seguía atrapada en aquella tarjeta que ahora descansaba sobre mi escritorio como un pequeño artefacto explosivo. Después de colgar, me acerqué de nuevo a la tarjeta y la examiné en busca de alguna pista adicional. Nada. Ni un número de teléfono, ni una dirección, ni siquiera un nombre. Solo aquella frase enigmática que había alterado mi percepción de la realidad. La volteé varias veces, buscando algún indicio, alguna marca de agua, cualquier cosa que pudiera orientarme. El papel era de buena calidad, eso sí, no una broma improvisada. Esto es absurdo, me dije, intentando restarle importancia. Quizás era una equivocación, una tarjeta enviada a la dirección equivocada. O tal vez una broma pesada de algún colega del bufete, aunque no parecía el estilo de ninguno de ellos. Pero en lo más profundo, sabía que había algo real en aquella comunicación. Un presentimiento, una intuición que no podía ignorar. La frase estaba demasiado bien elaborada, contenía demasiada intención como para ser una confusión o una broma sin sentido. Me senté de nuevo y encendí mi ordenador. Con un impulso casi febril, comencé a buscar en mi correo electrónico antiguo alguna comunicación de Lucía posterior a su partida. Encontré algunos mensajes del primer año, cada vez más espaciados, hasta que la comunicación cesó por completo.
El último correo databa de hacía casi 10 años, una breve nota sobre su nuevo trabajo en un importante estudio de arquitectura en Argentina. La noche había caído completamente sobre Madrid cuando finalmente decidí guardar la tarjeta en el cajón de mi escritorio con llave. No podía concentrarme en ningún trabajo pendiente. Apagué el ordenador, recogí mi abrigo y salí de la oficina, despidiéndome brevemente del guardia de seguridad que vigilaba el vestíbulo del edificio. Mientras conducía mi Audi por las calles iluminadas de Madrid, con la radio murmurando alguna tertulia política que no llegaba a escuchar realmente, mi mente continuaba dando vueltas al asunto. La idea de que pudiera tener un hijo en alguna parte, creciendo sin mi conocimiento ni apoyo, me provocaba una mezcla de incredulidad, culpa y, sorprendentemente, curiosidad. Esa noche, en mi apartamento con vistas al Parque del Retiro, dormí inquieto, con sueños fragmentados donde aparecían niños sin rostro que me llamaban papá y tarjetas de agradecimiento que se multiplicaban hasta cubrir todas las superficies. Al despertar, sudoroso y desorientado a las 3 de la madrugada, tomé una decisión: tenía que investigar el origen de aquella misteriosa tarjeta, costara lo que costase. No podría seguir adelante con mi vida sin resolver este enigma que amenazaba con desestabilizar los cimientos de mi existencia. A la mañana siguiente, llegué al despacho más temprano de lo habitual. El edificio apenas despertaba, con el personal de limpieza terminando sus tareas y el aroma del café recién hecho filtrándose desde la sala de descanso. Abrí el cajón donde había guardado la tarjeta y la contemplé nuevamente bajo la luz matinal que se colaba por los ventanales. Por un momento, me encontré sonriendo ante lo absurdo de la situación. ¿Una pensión alimenticia que no sabía que debía pagar? La frase tenía cierto toque de humor negro que, en otras circunstancias, habría apreciado. Yo, que asesoraba a empresarios sobre sus obligaciones legales, me encontraba ahora en la situación paradójica de haber ignorado, aparentemente, una de las más fundamentales. Carmen llegó. Puntual, como siempre, a las 8 en punto. La escuché saludar a Rodrigo, el guardia de seguridad, con la familiaridad de los rituales cotidianos. Cuando entró en mi despacho con la agenda del día y un café cortado, se sorprendió al verme ya instalado. «Buenos días, Alejandro. Madrugando hoy, ¿eh? Los catalanes no llegan hasta las 11», dijo mientras dejaba el café sobre mi escritorio, exactamente a la distancia correcta de mis documentos, como llevaba haciendo los últimos 6 años. Carmen Durán era mucho más que una secretaria. Con sus 50 y muchos años, su eficiencia legendaria y su discreción absoluta, era la columna vertebral que sostenía el funcionamiento diario del bufete. Había estado conmigo desde los inicios, cuando apenas éramos 3 abogados recién salidos de la universidad con más ambición que clientes. «Carmen, necesito tu ayuda con un asunto personal», le dije, indicándole que cerrara la puerta y tomara asiento. Su expresión se tornó seria mientras se acomodaba las gafas de montura metálica. Le tendí la tarjeta sin decir palabra. La tomó con cuidado, la leyó y me miró por encima de sus gafas con una expresión que fluctuaba entre la sorpresa y algo parecido a la diversión contenida. «Vaya», dijo finalmente. «Ciertamente no es la correspondencia habitual de un martes por la mañana». «¿Qué opinas?», le pregunté, valorando su intuición que raras veces fallaba. «Bueno, está claro que alguien quiere llamar tu atención, y lo ha conseguido», respondió, volviendo a examinar la tarjeta. «La pregunta ¿es esto una broma, una extorsión en ciernes o algo legítimo?» «Eso es exactamente lo que necesito averiguar», dije, levantándome para servirme otro café del pequeño expreso que mantenía en mi despacho para las jornadas largas. «¿Podrías investigar el origen de esta tarjeta? El sobre, el matasellos, cualquier pista que pueda indicarnos quién la envió». «Por supuesto», asintió Carmen. «¿Y si es real? ¿Si hay algún hijo en alguna parte?» La pregunta quedó flotando en el aire acondicionado del despacho. Me encontré riendo nerviosamente mientras removía el café. «Entonces tendré que enfrentarme a ello, ¿no? Aunque resulta bastante irónico que yo, que me dedico a resolver los problemas legales de otros, me encuentre en esta situación». Carmen sonrió con esa expresión maternal que a veces adoptaba conmigo, especialmente cuando intuía que estaba navegando en aguas emocionales turbulentas. «La vida tiene un sentido del humor peculiar, Alejandro. A veces nos pone en situaciones que jamás habríamos imaginado, solo para recordarnos que no todo está bajo nuestro control.
El resto de la mañana transcurrió en una extraña dualidad. Por fuera, seguí con mi rutina habitual. La reunión con los inversores catalanes fue productiva, revisé contratos, atendí llamadas. Por dentro, mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de aquella tarjeta y sus implicaciones. Durante el almuerzo, en el restaurante El Paraguas con Javier Montero, un viejo amigo y ahora cliente importante del bufete, me encontré distante, respondiendo mecánicamente a su conversación sobre la próxima fusión de su empresa tecnológica con un gigante estadounidense. Alejandro, ¿estás bien? Pareces en otra parte, me dijo Javier mientras degustábamos un arroz con bogavante que apenas podía saborear. Perdona, Javi. ¿Es que, alguna vez te ha llegado una noticia que potencialmente podría cambiar toda tu vida? Javier me miró con curiosidad, dejando momentáneamente la copa de albariño sobre el mantel blanco. Suena serio. ¿Problemas de salud? No, no es eso, respondí, dudando sobre cuánto compartir. Finalmente opté por una versión simplificada. Digamos que podría haber consecuencias de mi pasado que nunca consideré y que ahora podrían alcanzarme. Javier asintió comprensivo. Ah, entiendo. El pasado tiene esa mala costumbre de no quedarse donde lo dejamos, ¿verdad? Me dio una palmada en el hombro. Sea lo que sea, Alejandro, eres el tipo más competente que conozco. Lo resolverás. Su confianza me reconfortó momentáneamente, aunque no disipó la nube de incertidumbre que se había instalado sobre mí desde la llegada de aquella tarjeta. De vuelta en la oficina, Carmen me esperaba con algunas novedades. Había examinado el sobre con meticulosidad y había descubierto que el matasellos correspondía a una oficina postal de Chamberí, un barrio no muy lejos de allí. No es mucho, reconoció, pero es un comienzo. También he notado que la tarjeta es de la papelería Taller del Papel, en la calle Zurbano. No es un establecimiento común, sus productos son bastante exclusivos y tienen una clientela fiel. Buen trabajo, Carmen, le dije, impresionado como siempre por su eficiencia. ¿Podrías contactar discretamente con esa papelería? Tal vez recuerden quién compró esta tarjeta específicamente. Lo intentaré, aunque dudo que guarden ese tipo de registros. Pero nunca se sabe, respondió. Luego, tras una breve pausa, añadió, Alejandro, también he estado pensando. Si realmente existe la posibilidad de que tengas un hijo, ¿has considerado quién podría ser la madre? La pregunta me devolvió a mis reflexiones de la noche anterior. Hay algunas posibilidades, pero la más probable sería Lucía Vega. Estuvimos juntos casi 2 años y se fue a Buenos Aires hace... Dios, más de 10 años ya. Carmen asintió pensativa. ¿Tienes alguna forma de contactarla? Tengo algunos correos antiguos, pero nada reciente. La última vez que supe de ella estaba trabajando en un estudio de arquitectura en Argentina. Podría intentar localizarla, sugirió Carmen. En estos tiempos de redes sociales, pocas personas son realmente imposibles de encontrar. Asentí, agradecido por su iniciativa. Mientras Carmen se retiraba para continuar con sus indagaciones, me quedé contemplando el atardecer sobre Madrid desde mi ventana. La ciudad se extendía ante mí, bulliciosa e indiferente a mi dilema personal. Miles de vidas entrelazadas en una danza urbana de la que, hasta ahora, creía conocer perfectamente mi papel. Pensé en cómo una simple tarjeta había bastado para sacudir los cimientos de mi existencia, para hacerme cuestionar la historia que me había contado a mí mismo sobre quién era yo. La perspectiva de tener un hijo en alguna parte, creciendo sin mi conocimiento ni apoyo, despertaba en mis sentimientos contradictorios, culpa, curiosidad, miedo y, sorprendentemente, una extraña emoción. Esa noche, mientras cenaba solo en la terraza de mi ático, con las luces de Madrid como telón de fondo, tomé la decisión de llegar hasta el fondo del asunto, fuera cual fuera el resultado. Si había un hijo mío en alguna parte, tenía derecho a saber la verdad. Y yo también. Los 3 días siguientes transcurrieron en una extraña nebulosa de normalidad aparente y ansiedad subterránea. Cada mañana llegaba al despacho con la esperanza de que Carmen hubiera descubierto algo concreto, y cada tarde me marchaba con la misma incertidumbre. Las horas se estiraban como goma elástica mientras intentaba concentrarme en los casos que tenía entre manos: una disputa entre accionistas de una cadena hotelera en Marbella,
la reestructuración de una bodega familiar en La Rioja, asuntos que normalmente absorberían toda mi atención profesional pero que ahora parecían flotar en la periferia de mi consciencia. El jueves por la tarde, estaba revisando un contrato de compraventa cuando Carmen entró en mi despacho sin llamar, algo tan inusual en ella que inmediatamente supe que había novedades importantes. «La he encontrado», anunció, colocando sobre mi escritorio una carpeta manila con su habitual precisión. «A Lucía Vega». Sentí que mi corazón se aceleraba mientras abría la carpeta. Dentro había varias capturas de pantalla de un perfil en una red social profesional, algunas fotografías impresas y varios documentos en papel. «Sigue en Buenos Aires», continuó Carmen mientras yo examinaba el contenido. Es socia fundadora de Vega Ramírez Arquitectos, un estudio bastante reconocido especializado en arquitectura sostenible. Ha ganado varios premios por proyectos en Argentina y Chile. Observé la fotografía más reciente de Lucía. Estaba tomada en lo que parecía una gala de premios, vestida con un elegante traje negro, su cabello castaño ahora más corto de como lo recordaba, pero con la misma sonrisa luminosa que había capturado mi atención en aquella exposición de arte contemporáneo donde nos conocimos. Había envejecido bien, los años solo habían añadido carácter a su rostro. «¿Y hay alguna mención a un hijo?», pregunté, intentando que mi voz sonara profesional, como si estuviéramos discutiendo un caso más. Carmen negó con la cabeza. Nada explícito en sus perfiles públicos. Pero hay algunas fotografías en eventos donde aparece con una niña. Mejor dicho, una adolescente ahora. Señaló una imagen donde Lucía estaba junto a una joven de unos 14 o 15 años, ambas sonriendo ante lo que parecía ser una maqueta arquitectónica. No hay etiquetas ni menciones, podría ser una sobrina o cualquier otra relación. Pero el parecido es evidente, completé la frase que Carmen había dejado en el aire. La joven tenía el cabello oscuro de Lucía, pero algo en la forma de su rostro, en la curva de su sonrisa, me resultaba inquietantemente familiar. Era como mirar una versión diluida de las fotografías de mi adolescencia. «Hay más», continuó Carmen, sacando otro documento de la carpeta. «He contactado con un antiguo compañero de universidad que ahora trabaja en el registro civil. No ha podido darme información oficial, por supuesto, pero me confirmó extraoficialmente que existe un certificado de nacimiento de una María Lucía Vega, nacida en Buenos Aires el 12 de junio de 2009. Hice un rápido cálculo mental. Eso sería, unos 8 meses después de que Lucía se marchara a Argentina. Carmen asintió. «Y hay algo más. También encontré esto». Me mostró la captura de pantalla de una publicación en otra red social, fechada unos 5 años atrás. Era una fotografía de la niña, más pequeña entonces, soplando las velas de una tarta de cumpleaños. El texto adjunto decía: «Felices 10 años, mi pequeña María. Cada día me recuerdas más a tu padre, aunque él no lo sepa». El despacho pareció girar a mi alrededor. Me levanté y caminé hasta la ventana, necesitando aire aunque el sistema de climatización funcionaba perfectamente. Madrid se extendía abajo, imperturbable ante la revelación que acababa de sacudir mi mundo. «¿Estás bien?», preguntó Carmen con genuina preocupación. «No lo sé», respondí con honestidad. «Es demasiado para procesar de golpe». «Hay una cosa más», dijo Carmen después de un momento de silencio. «Sobre la tarjeta. La papelería confirma que vendieron ese modelo específico hace aproximadamente un mes. No recuerdan a la compradora exactamente, pero la dependienta mencionó a una mujer joven con acento argentino». «¿Argentino?», repetí, volviéndome hacia Carmen. «¿Crees que Lucía podría estar en Madrid? O quizás la hija». María tendría ahora unos 15 años. Edad suficiente para viajar sola, quizás para conocer el país de su padre. La idea de que mi presunta hija pudiera estar en la misma ciudad, quizás buscándome, me produjo un vértigo interior que ningún caso jurídico, por complejo que fuera, me había causado jamás. «Necesito sentarme», murmuré, regresando a mi sillón. «Esto es... Carmen, esto cambia todo». Mi secretaria me observaba con una mezcla de compasión y curiosidad. En todos nuestros años trabajando juntos, nunca me había visto tan descompuesto. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó finalmente. Era la pregunta del millón.
¿Qué hace un hombre cuando descubre que posiblemente tiene una hija de 15 años que ha crecido sin él? ¿Cuándo esa hija podría estar en la misma ciudad, quizás con la intención de encontrarle? Necesito hablar con Lucía, decidí tras un momento de reflexión. Sea cual sea la verdad, es hora de enfrentarla directamente. Carmen asintió, volviendo a su eficiencia habitual. Puedo intentar conseguir su número o email actual. Gracias, Carmen. No sé qué haría sin ti. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Probablemente contratar a otra secretaria, aunque te llevaría años entrenarla adecuadamente. Su intento de aligerar la situación funcionó. Me encontré sonriendo a pesar del torbellino emocional. Cierto. Y ninguna tendría tu habilidad para manejar crisis existenciales inesperadas. El resto de la tarde lo pasé en un extraño estado de limbo. Cancelé una cena con clientes, alegando un imprevisto personal. No podía enfrentarme a horas de conversación trivial cuando mi mente estaba consumida por la posibilidad de tener una hija. Conduje hasta mi ático casi en piloto automático. La ciudad nocturna pasaba ante mis ojos como un borrón de luces y sombras, mientras mi mente proyectaba imágenes de una vida alternativa que nunca viví, los primeros pasos de una niña, sus cumpleaños, sus logros escolares, todas esas pequeñas y grandes etapas que me había perdido. Al llegar a casa, en lugar de servirme mi habitual copa de vino, me preparé un té, algo que nunca hacía. Necesitaba claridad, no el consuelo momentáneo del alcohol. Me senté en la terraza, con las luces de Madrid brillando bajo un cielo sorprendentemente estrellado para una ciudad tan iluminada. Saqué mi teléfono y, tras dudar unos instantes, busqué el último correo electrónico que tenía de Lucía, de hacía casi 10 años. Releerlo ahora, conociendo lo que posiblemente había ocurrido después, le daba un nuevo significado a frases que entonces me parecieron triviales. La vida aquí es más intensa de lo que esperaba. Buenos Aires tiene una energía que me envuelve y me transforma cada día. A veces pienso en Madrid, en nuestras charlas en el Retiro, y me pregunto qué caminos habrían tomado nuestras vidas si las circunstancias hubieran sido diferentes. ¿Habría sabido ya entonces que estaba embarazada? ¿Habría sido esa la razón de su partida abrupta, de su insistencia en cortar lazos casi completamente? Pasé horas dando vueltas a estas preguntas, recordando cada detalle de nuestra relación, cada conversación sobre el futuro, sobre hijos, sobre compromisos. Siempre había sido claro respecto a mi falta de interés en formar una familia tradicional, al menos en aquel momento de mi vida. ¿Habría sido ese el motivo por el que Lucía decidió no decirme nada sobre el embarazo? La madrugada me sorprendió todavía despierto, con una decisión tomada. Llamé al aeropuerto y reservé un vuelo a Buenos Aires para el sábado, 2 días después. Luego escribí un email a los socios del bufete, informándoles de que necesitaba ausentarme por asuntos personales urgentes durante al menos una semana. Cuando finalmente me acosté, con el cielo comenzando a aclararse sobre Madrid, me di cuenta de que, independientemente del resultado de mi viaje a Argentina, mi vida ya había cambiado irrevocablemente. La simple posibilidad de ser padre había alterado algo fundamental en mi percepción del mundo y de mí mismo. El viernes transcurrió en una nebulosa de preparativos. Carmen, eficiente como siempre, consiguió la dirección tanto del estudio de arquitectura de Lucía como de su residencia en el barrio de Palermo en Buenos Aires. También reorganizó mi agenda, posponiendo citas y delegando casos en otros abogados del bufete. He conseguido su número de teléfono, me informó Carmen a media tarde, entregándome una nota. ¿Vas a llamarla antes de ir? Contemplé el papel con el número escrito con la pulcra caligrafía de Carmen. No, decidí finalmente. Algunas conversaciones deben tenerse cara a cara. Carmen asintió comprensiva. Ten cuidado, Alejandro. Sea cual sea la verdad, son 15 años de ausencia. Habrá muchas emociones complicadas. Lo sé, respondí. Pero si realmente tengo una hija, le debo al menos la oportunidad de conocerme, de decidir si quiere tenerme en su vida. Y yo necesito saber la verdad, por dolorosa que sea. Mientras preparaba mi equipaje esa noche, encontré en un cajón una vieja fotografía de Lucía y yo en Toledo, sonrientes bajo el sol del verano castellano. La guardé en mi cartera, como un talismán o quizás como un recordatorio de que la vida a veces nos ofrece segundas oportunidades cuando menos las esperamos.
El vuelo a Buenos Aires fue interminable. 13 horas encerrado con mis pensamientos, que oscilaban entre la ansiedad, la esperanza y el temor. El Airbus A330 de Iberia atravesaba el Atlántico mientras yo repasaba mentalmente los discursos que había preparado y descartado en las últimas 48 horas. ¿Cómo se le dice a una mujer que no has visto en 15 años que quieres conocer a la hija que nunca supiste que tenías? ¿Qué le dices a una adolescente que ha crecido sin padre cuando finalmente te presentas en su vida? Aterrizamos en Ezeiza poco después del amanecer. Buenos Aires me recibió con un cielo despejado y una brisa fresca que me despejó el rostro cansado mientras esperaba mi equipaje. Había reservado habitación en el Hotel Alvear, en Recoleta, un barrio elegante que me permitiría descansar y reagrupar mis ideas antes de buscar a Lucía. Tras una ducha y un desayuno que apenas probé, me dirigí a la dirección del estudio de arquitectura que Carmen había conseguido. Vega Ramírez Arquitectos ocupaba un edificio restaurado en el barrio de Palermo Soho, una antigua casa chorizo reconvertida en espacio de trabajo contemporáneo que mezclaba elementos originales con intervenciones modernas. El tipo de proyecto que siempre había fascinado a Lucía. El corazón me latía con fuerza cuando crucé las puertas de cristal que llevaban el logotipo minimalista de la firma. La recepcionista, una joven de aspecto profesional, me sonrió interrogante. «Buenos días, quisiera hablar con Lucía Vega, por favor». «Soy Alejandro Méndez, un viejo amigo de Madrid». La joven me miró con curiosidad. «¿Tiene cita, señor Méndez?» «No, la verdad es que no. Es una visita inesperada». Antes de que pudiera responder, una voz familiar sonó a mis espaldas. «¿Alejandro?» Me giré y allí estaba Lucía, más delgada que en mis recuerdos, con el cabello recogido en un moño informal y unas gafas de diseño que no recordaba. Vestía un traje sastre gris y sostenía una carpeta de planos. Sus ojos, esos ojos color avellana que también recordaba, me miraban con una mezcla de sorpresa e inquietud. «Lucía», respondí, sintiendo que el tiempo se detenía entre nosotros. «Ha pasado mucho tiempo». 15 años, precisó ella, manteniendo una compostura que yo envidiaba en ese momento. «¿Qué haces en Buenos Aires?». La pregunta quedó flotando en el aire acondicionado de la recepción. La recepcionista, intuyendo que aquel no era un reencuentro puramente profesional, discretamente volvió a sus tareas. «Necesitamos hablar», dije finalmente. «En privado, si es posible». Lucía me estudió en silencio unos segundos, como evaluando si debía concederme ese tiempo o pedirme que me marchara. Finalmente asintió. «Sígueme a mi despacho». Su oficina era un espacio luminoso con vistas a una pequeña plaza interior. Las paredes estaban cubiertas de planos, maquetas y fotografías de proyectos. En una esquina destacaba una imagen enmarcada que inmediatamente captó mi atención, Lucía abrazando a una adolescente sonriente, ambas con cascos de obra, frente a lo que parecía ser un edificio en construcción. Lucía siguió mi mirada y su expresión se tensó. «¿Cómo has sabido de María?», preguntó directamente, confirmando en una simple pregunta todo lo que había venido a descubrir. Me senté en uno de los sillones de diseño que flanqueaban un pequeño café ratón, sintiendo que las piernas no me sostendrían por mucho más tiempo. «Recibí una tarjeta», comencé, explicándole sobre el misterioso sobre que había llegado a mi despacho en Madrid. A medida que relataba la historia, la expresión de Lucía pasó de la tensión al desconcierto y finalmente a una especie de resignación cansada. «Ella no me dijo nada», murmuró cuando terminé mi explicación. Debí imaginarlo cuando pidió viajar sola a Madrid para su proyecto escolar sobre arquitectura española contemporánea. «Entonces, es verdad», dije, pronunciando en voz alta la confirmación que ya había intuido. «Tenemos una hija». Lucía asintió lentamente. «María Lucía Vega. Tiene 15 años y es brillante, testaruda y curiosa hasta lo imposible. Exactamente como tú a su edad, imagino». Un silencio denso se instaló entre nosotros. 15 años de ausencia, de decisiones no compartidas, de vida separada que ahora confluía en aquel despacho de Buenos Aires. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté finalmente, sin poder evitar que un tono de reproche se filtrara en mi voz. Lucía se levantó y caminó hasta la ventana. El sol de la mañana porteña delineaba su silueta mientras buscaba las palabras adecuadas.
Al principio iba a hacerlo, comenzó, sin volverse a mirarme. Cuando descubrí que estaba embarazada, llevaba apenas un mes en Buenos Aires. La oferta de trabajo había sido inesperada, una oportunidad que no podía rechazar, pero nuestra ruptura había sido complicada. Recordé nuestros últimos días juntos en Madrid, las discusiones, la sensación de que ninguno de los dos quería ceder en sus planes de vida. Te llamé 3 veces, continuó Lucía. La primera, cortaste la llamada diciendo que estabas en medio de un caso importante. La segunda, no contestaste. La tercera, hablamos brevemente y me dijiste, textualmente, he pasado página, Lucía. Tenemos que seguir adelante con nuestras vidas, punto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Recordaba vagamente esa conversación, en medio de un caso crucial para el despegue de mi carrera, con el despacho recién abierto y la presión de demostrar mi valía en el competitivo mundo legal madrileño. Después de eso, prosiguió, decidí que si no mostrabas interés en mantener siquiera nuestra amistad, menos lo tendrías en un bebé no planeado. Además, conocía tus opiniones sobre la paternidad. Siempre dijiste que no estaba en tus planes. Eso fue entonces, repliqué, sintiendo una mezcla de culpa y frustración. Las personas cambian, Lucía. Los planes cambian. Sí, cambian, concedió ella, volviéndose finalmente para mirarme. Yo cambié. Ser madre de María me transformó completamente. Pero no podía adivinar si tú también habrías cambiado o si, por el contrario, habrías visto a nuestra hija como una obligación indeseada o un obstáculo en tu carrera. Las palabras dolían porque contenían una verdad incómoda. El Alejandro de entonces, obsesionado con el éxito profesional, ¿habría recibido la noticia con alegría? Probablemente no. Tenía derecho a saberlo, insistí, más débilmente. Y María tenía derecho a conocer a su padre. Lo sé, admitió Lucía, volviendo a sentarse frente a mí. Con el tiempo, me di cuenta de que había tomado la decisión equivocada. Cuando María empezó a hacer preguntas sobre ti, a los 6 o 7 años, le hablé de ti. Le mostré fotos, le conté sobre tu trabajo, sobre cómo nos conocimos. Nunca te pinté como el villano de la historia, Alejandro. Le dije que no sabías de su existencia, que había sido mi decisión no decírtelo. Y ahora ella me ha encontrado, concluí. Siempre dijo que cuando fuera mayor te buscaría, sonrió Lucía con una mezcla de orgullo y preocupación. No esperaba que fuera tan pronto, ni de esta manera. ¿Dónde está ahora?, pregunté, sintiendo una repentina urgencia por conocer a mi hija. En casa de mi madre. Regresa esta tarde de la escuela, respondió Lucía. Luego, tras una pausa, añadió, ¿quieres conocerla? La pregunta, tan simple y a la vez tan trascendental, me dejó sin aliento. Más que nada en el mundo, respondí con sinceridad. Lucía me observó detenidamente, como evaluando mi respuesta. No será fácil, Alejandro. María ha creado una imagen idealizada de ti todos estos años. La realidad siempre es más compleja que los sueños de una niña. Lo sé, asentí. No espero que sea sencillo. Solo quiero la oportunidad de conocerla, de formar parte de su vida si ella me acepta. ¿Y después qué?, preguntó Lucía. Tú vives en Madrid, nosotras aquí. ¿Has pensado en cómo sería esa relación a largo plazo? No había respuesta fácil a esa pregunta. No lo sé, admití. Pero estoy dispuesto a encontrar la manera. Puedo viajar regularmente, utilizar videollamadas, lo que sea necesario. Solo sé que no quiero perderme ni un minuto más de su vida. Lucía pareció satisfecha con mi respuesta. Sacó su teléfono y, tras dudar un momento, me mostró una fotografía reciente de María, una adolescente de cabello oscuro y sonrisa luminosa, con unos ojos que eran inequívocamente míos. Se parece a mi madre, murmuré, sintiendo una emoción que amenazaba con ahogarme. Es curioso, sonrió Lucía. Ella siempre dice que tiene mi sonrisa y tus ojos. Y tu cabezonería, añado yo. Por primera vez desde que entré en su despacho, ambos reímos, rompiendo parte de la tensión acumulada. Lucía consultó su reloj. Tengo una reunión en media hora que no puedo cancelar, dijo.
¿Por qué no nos vemos esta noche en casa? Podemos cenar los tres juntos. Le diré a María que tenemos una visita especial, pero dejaré que tú te presentes. Asentí, incapaz de articular palabras. Lucía anotó su dirección en una tarjeta y me la entregó. A las 8, indicó. Y Alejandro, gracias por venir. No era lo que esperaba, pero creo que es lo correcto. Salí del estudio con la sensación de estar viviendo en una realidad alternativa. Las calles de Buenos Aires me parecían irreales mientras caminaba sin rumbo, intentando asimilar todo lo ocurrido. Tenía una hija. Una hija que había crecido sin mí, pero que me había buscado. Una hija que en pocas horas conocería. Las horas previas a la cena fueron una montaña rusa emocional. Deambulé por Buenos Aires como un sonámbulo, recorriendo la avenida 9 de Julio, deteniéndome frente al obelisco, caminando por la peatonal Florida sin prestar verdadera atención a los vendedores ambulantes ni a los artistas callejeros. La ciudad bullía a mi alrededor, ajena al cataclismo interior que me sacudía. Me refugié en una cafetería en el barrio de San Telmo, uno de esos lugares con aires nostálgicos donde el tiempo parece detenerse. Pedí un café cortado y me senté junto a la ventana, observando el ir y venir de los porteños mientras intentaba ordenar mis pensamientos. ¿Qué tipo de padre podría ser para una adolescente que ya había forjado su identidad sin mí? ¿Cómo compensar 15 años de ausencia? Las preguntas se acumulaban sin respuesta mientras las manecillas del reloj avanzaban inexorables hacia nuestro encuentro. A media tarde, me detuve en una librería y compré impulsivamente 100 años de soledad, recordando que era uno de los libros favoritos de Lucía. También adquirí un libro sobre arquitectura contemporánea que pensé podría interesar a María, si compartía la pasión de su madre por la profesión. Gestos pequeños, casi insignificantes, ante la magnitud de lo que se avecinaba. Regresé al hotel para cambiarme. Mientras me duchaba, recordé de pronto todas esas conversaciones triviales con compañeros del bufete sobre sus hijos, anécdotas que escuchaba con interés educado pero distante, sin imaginar jamás que yo mismo era padre de una niña que crecía al otro lado del océano. Me vestí con cuidado, camisa azul, pantalones chinos beige, una americana informal. Quería dar una impresión de seriedad sin parecer demasiado formal. Como si el atuendo pudiera de alguna manera facilitar el reencuentro más significativo de mi vida. A las 7:30, tomé un taxi hacia la dirección que Lucía me había proporcionado, un apartamento en un edificio Art Deco en Palermo, Hollywood. El trayecto fue un borrón de luces urbanas y pensamientos fragmentados. El taxista, un hombre de mediana edad con el don de la charla porteña, me contaba sobre los cambios en el barrio en los últimos años, sin sospechar que apenas registraba sus palabras. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. Permanecí unos instantes en la acera, contemplando el edificio, reuniendo el valor para subir. Finalmente, respiré hondo y crucé el vestíbulo hasta el ascensor. Tercer piso, apartamento C. Toqué el timbre con el corazón martilleando contra mis costillas. Escuché pasos acercándose y la puerta se abrió. Era Lucía, vestida con sencillez pero elegancia, como siempre. Puntual como un reloj, sonrió, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Algunas cosas nunca cambian. El apartamento era acogedor, con paredes blancas decoradas con fotografías y obras de arte contemporáneo. Un amplio ventanal ofrecía vistas al barrio y dejaba entrar la última luz del atardecer porteño. María estará lista en un momento, explicó Lucía mientras me conducía al salón. Está un poco nerviosa. Le he dicho que ha venido alguien importante de Madrid, alguien de mi pasado, pero no le he especificado quién. Me senté en el sofá, colocando torpemente el paquete con los libros sobre la mesita de centro. Lucía lo miró con curiosidad. Un pequeño detalle, murmuré, sintiendo de repente lo inadecuado del gesto. ¿Qué significaban 2 libros frente a 15 años de ausencia? Lucía pareció leer mis pensamientos. No te tortures, Alejandro. No puedes cambiar el pasado, pero estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Antes de que pudiera responder, una puerta se abrió al fondo del pasillo y apareció María. Vestía vaqueros y una camiseta de una banda de rock indie, con el cabello recogido en una coleta alta.
se detuvo al verme, y por un instante, nos miramos en silencio, reconociéndonos mutuamente como si alguna parte primitiva de nuestro cerebro identificara la conexión biológica que nos unía. Lucía rompió el momento. María, te presento a Alejandro Méndez. Alejandro, esta es María. Me levanté, inseguro sobre cómo saludarla. ¿Un apretón de manos? ¿Demasiado formal? ¿Un abrazo? ¿Demasiado presuntuoso? María resolvió el dilema acercándose con decisión y extendiendo su mano. Mucho gusto, señor Méndez, dijo en un castellano perfecto, aunque con ligero acento argentino. Sus ojos, idénticos a los míos, me estudiaban con una mezcla de curiosidad y cautela. El gusto es mío, María, respondí, estrechando su mano y sintiendo un nudo en la garganta. Pero no me llame señor Méndez, por favor. Alejandro, está bien. Un silencio incómodo siguió a esta presentación. Los tres permanecimos de pie, como actores que han olvidado sus líneas en medio de una obra. ¿Por qué no nos sentamos?, sugirió Lucía finalmente. He preparado empanadas de carne y una ensalada. Nada elaborado. Mamá hace las mejores empanadas de Buenos Aires, comentó María con orgullo filial. Aprendió de la abuela Susana. Siempre fuiste buena cocinera, recordé, agradecido por este pequeño tema seguro de conversación. Recuerdo esos fideuás que preparabas los domingos en Madrid. ¿Vivían juntos en Madrid?, preguntó María directamente, mirando alternativamente a su madre y a mí. Lucía y yo intercambiamos una mirada rápida. Sí, respondió ella. Durante casi 2 años, antes de venir a Buenos Aires. María sintió lentamente, como procesando la información. Luego, con la franqueza demoledora de la adolescencia, formuló la pregunta inevitable: «Eres mi padre, ¿verdad?». El mundo pareció detenerse. Miré a Lucía, quien asintió imperceptiblemente, dándome permiso para responder con la verdad. Sí, María. Soy tu padre, confirmé, sintiendo el peso y la liberación que esas palabras traían consigo. María no mostró sorpresa. En su lugar, una sonrisa tímida apareció en sus labios. Lo sabía desde que te vi. Tenemos los mismos ojos. Y la misma manía de fruncir el ceño cuando estamos confundidos, añadió Lucía, intentando aligerar el momento con humor. María se acercó a la mesita, fijándose en el paquete. ¿Es para mí?, preguntó. Sí, respondí, agradecido por la distracción. No sabía que te gustaría, así que... María desenvolvió los libros con cuidado. Al ver 100 años de soledad, sonrió. Mamá siempre dice que es su libro favorito. Intenté leerlo el año pasado pero se me hizo un poco difícil. Quizás sea mejor dejarlo para más adelante, concedí. El otro es sobre arquitectura contemporánea. Tu madre mencionó que estás interesada en el tema. Quiero estudiar arquitectura como mamá, confirmó María, hojeando el libro con evidente interés. Pero también me interesa el derecho. Me miró directamente. Mamá dice que eres abogado. Así es, confirmé. Tengo un bufete en Madrid especializado en derecho mercantil. ¿Por qué nunca viniste antes?, preguntó de repente, con la brutal honestidad que solo los adolescentes poseen. Lucía intervino. María, eso es algo complejo que... Está bien, Lucía, la interrumpí. Es una pregunta justa. Me volví hacia María, sabiendo que este era quizás el momento más crucial de nuestro encuentro. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía ofrecerle. No vine antes porque no sabía que existías, María, dije con toda la sinceridad de la que fui capaz. Me enteré de que eras mi hija hace apenas una semana, cuando recibí una misteriosa tarjeta de agradecimiento en mi despacho. Los ojos de María se abrieron con sorpresa y luego bajó la mirada, repentinamente interesada en sus zapatillas. Fuiste tú, ¿verdad?, pregunté suavemente. Tú enviaste la tarjeta. María asintió, aún sin mirarme. Encontré tu dirección en internet. El bufete tiene página web, explicó. Vine a Madrid el mes pasado con el colegio, para un intercambio sobre arquitectura española. Pasé por tu oficina,
pero no me atreví a entrar. En su lugar, compré la tarjeta y la envié. ¿Por qué una tarjeta de agradecimiento?, pregunté, genuinamente intrigado. María se encogió de hombros. No lo sé. Me pareció irónico, supongo. Agradecer algo que nunca recibí. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La culpa, ese compañero incómodo que había estado acechando desde que descubrí su existencia, se manifestó con toda su fuerza. Lo siento mucho, María, dije, sintiendo la insuficiencia de esas palabras. Si hubiera sabido de ti, habría estado presente. Te lo prometo. No es tu culpa, respondió ella, levantando finalmente la mirada. Mamá me explicó que fue su decisión no decírtelo. Lucía intervino. Fue mi responsabilidad, sí. Pero las circunstancias eran complicadas, cariño. Ninguna decisión se toma en el vacío. Un silencio cargado siguió a sus palabras. Los tres estábamos procesando emociones demasiado grandes, demasiado complejas para articularlas completamente. ¿Tienes otros hijos?, preguntó María de repente. No, respondí. Nunca me casé, nunca formé una familia. Algo en mi tono debió revelar más de lo que pretendía, porque María me miró con una intensidad que me recordó a mí mismo durante un interrogatorio particularmente difícil en los juzgados. ¿Nunca quisiste tener hijos?, insistió. Creía que no, admití. Durante muchos años, mi carrera fue lo único importante. Pero, ahora. ¿Ahora qué?, presionó. Ahora me doy cuenta de todo lo que me he perdido, completé, sintiendo que la voz se me quebraba ligeramente. María sintió, aparentemente satisfecha con mi respuesta. Lucía, que había estado observando nuestro intercambio con atención, se levantó. Creo que es hora de cenar, anunció. María, ¿me ayudas a traer las empanadas? Mientras las dos desaparecían en la cocina, me quedé solo en el salón, abrumado por la situación. Por la ventana, las luces de Buenos Aires brillaban en la noche incipiente, tan ajenas a mi tormenta interior. Escuché risas provenientes de la cocina, la complicidad familiar entre madre e hija. Una complicidad forjada a lo largo de años, una historia compartida de la que yo no formaba parte. La magnitud de lo que había perdido me golpeó con fuerza renovada. Pero también sentí algo inesperado, esperanza. María no me había rechazado. Me había buscado, había dado el primer paso enviando aquella tarjeta que desencadenó todo esto. Quizás, solo quizás, todavía había una oportunidad de construir algún tipo de relación, de ser parte de su vida de alguna manera significativa. La cena transcurrió de manera sorprendentemente agradable. María, superada la tensión inicial, resultó ser una conversadora entusiasta. Me habló de su colegio, de sus amigos, de su pasión por la arquitectura y el diseño. Me contó sobre sus viajes con Lucía, sobre la última visita a Madrid, sobre su abuela Susana y sus primos argentinos. La observé hablar, maravillado por esta persona extraordinaria que era mi hija. Cada gesto, cada expresión, revelaba una mezcla única de Lucía y de mí mismo, pero también algo completamente propio, una individualidad que había florecido en mi ausencia. ¿Vas a volver a Madrid pronto?, preguntó María cuando estábamos terminando el postre, un dulce de leche casero que me recordó por qué había engordado 5 kilos durante mi relación con Lucía. Tengo el vuelo de regreso en 3 días, respondí. Pero volveré, si me lo permiten. Y me gustaría que algún día vinieras a visitarme a Madrid, conocer tu otra ciudad. Me gustaría eso, sonrió María. Y por primera vez en toda la noche, sentí que quizás no todo estaba perdido. Los 3 días siguientes transcurrieron en una vorágine de emociones y descubrimientos. Lucía había ajustado su agenda para poder acompañarnos en algunas salidas, pero también nos concedió tiempos a solas, momentos preciosos en los que María y yo comenzamos a tejer los primeros hilos de nuestra relación padre-hija. El segundo día, María me llevó a recorrer sus lugares favoritos de Buenos Aires. Caminamos por el Rosedal en Palermo, visitamos la librería El Ateneo Grand Splendid, esa antigua sala de cine convertida en templo de libros que dejaba sin aliento, y tomamos chocolate con churros en el Café Tortoni, donde me contó con lujo de detalle su viaje a Madrid y cómo había rondado mi despacho durante 2 días antes de decidirse a enviar la tarjeta.
¿Qué esperabas que pasara?, le pregunté mientras observábamos a una pareja de ancianos bailar tango en la Plaza Dorrego. María arrugó la nariz, en un gesto tan similar al mío que resultaba desconcertante. No lo sé realmente. Parte de mí quería que supieras que existo. Otra parte, supongo que quería ponerte a prueba. ¿A prueba? Sí, asintió, revolviendo su chocolate con la cucharilla. Ver si te importaba lo suficiente como para buscarme, si esa tarjeta extraña te haría reaccionar o simplemente la ignorarías. La sinceridad de su respuesta me dejó sin palabras por un instante. A sus 15 años, María tenía una claridad sobre sus emociones que yo apenas estaba comenzando a desarrollar a mis 42. Pues superé la prueba, sonreí finalmente. Aquí estoy. Aquí estás, confirmó ella, devolviéndome la sonrisa. No todos los padres habrían tomado un avión transatlántico por una tarjeta misteriosa. No todos los padres tienen hijas tan ingeniosas, repliqué, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado antes. El tercer día, mientras Lucía estaba en una reunión ineludible, María me pidió que la acompañara a su escuela. Era viernes, y tenía ensayo con el coro en el que participaba. Sentado en el auditorio del colegio, escuchando a mi hija cantar una versión de Gracias a la vida, de Violeta Parra, sentí que algo fundamental se había reajustado en mi interior, como si todas las piezas dispersas de mi existencia comenzaran a encajar en un patrón que por fin tenía sentido. Esa noche, la última antes de mi regreso a Madrid, cenamos los tres en casa de Lucía. El ambiente era notablemente diferente al de nuestra primera cena. La tensión inicial había dado paso a una comodidad cautelosa, un nuevo equilibrio que todavía estábamos aprendiendo a navegar. Después de que María se retirara a su habitación, alegando tarea pendiente que ambos sospechábamos era un pretexto para dejarnos hablar a solas, Lucía y yo nos quedamos en la terraza del apartamento, compartiendo una botella de Malbec bajo el cielo estrellado de Buenos Aires. Es una chica extraordinaria, comenté, observando las luces de la ciudad. Has hecho un trabajo increíble, Lucía. Gracias, respondió ella con una sonrisa cansada. No ha sido fácil, pero cada momento ha valido la pena. Nos quedamos en silencio un rato, saboreando el vino y los recuerdos compartidos, tanto los antiguos como los recién creados. ¿Qué planes tienes ahora?, preguntó finalmente Lucía. Con respecto a María, quiero decir. Era la pregunta que había estado dando vueltas en mi mente desde el momento en que confirmé que María era mi hija. Una pregunta con implicaciones legales, emocionales y prácticas que el abogado en mí no podía ignorar. Quiero ser parte de su vida, respondí con firmeza. De la manera que ella me permita. Si eso significa viajes mensuales a Buenos Aires, videollamadas semanales o lo que sea necesario, estoy dispuesto a hacerlo. Lucía asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y legalmente? Quiero reconocerla, afirmé sin dudar. Si tú y ella están de acuerdo, por supuesto. No pretendo imponer nada, pero me gustaría que llevara también mi apellido si ella lo desea. Ella lo desea, confirmó Lucía. De hecho, fue una de las primeras cosas que me preguntó después de que te fuiste la otra noche, si podría llamarse María Lucía Vega Méndez. Sentí una oleada de emoción al escuchar mi apellido unido al de mi hija. ¿Y tú, estás de acuerdo? Lucía tomó un sorbo de vino antes de responder. Sí. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, Alejandro. Cometí un error al no informarte sobre María, y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo hacer lo correcto ahora. No te culpo, Lucía, dije con sinceridad. Las circunstancias no eran ideales, y el Alejandro de hace 15 años, no estoy seguro de cómo habría reaccionado. Probablemente no tan bien como el Alejandro actual, concedió ella con una pequeña sonrisa. Las personas cambian, ¿verdad? Algunas lo hacen, otras necesitan una tarjeta misteriosa para sacudirlas y hacerlas despertar, bromeé, aunque ambos sabíamos que había verdad en esa broma. La conversación derivó hacia aspectos más prácticos, cómo mantendríamos el contacto, cómo organizaríamos visitas entre Madrid y Buenos Aires, cómo manejaríamos decisiones importantes sobre la educación y el futuro de María. Hablamos como los adultos responsables que éramos ahora, tan diferentes de la pareja joven y apasionada que habíamos sido. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó Lucía cuando la botella estaba casi vacía.
a pesar de todo, a pesar de los años y la distancia, todavía hay algo familiar en estar aquí contigo, hablando bajo las estrellas. Lo sé, asentí. Es como si una parte de nosotros hubiera quedado suspendida en el tiempo, esperando este momento para continuar. Lucía me miró con una mezcla de nostalgia y cautela. No confundamos las cosas, Alejandro. Esto no es un reencuentro romántico. Es sobre María, sobre darle la familia que merece, aunque sea una familia poco convencional. Por supuesto, respondí rápidamente, aunque una parte de mí se preguntaba si el cosquilleo que había sentido al volver a ver a Lucía era simplemente nostalgia o algo más profundo. Somos adultos. Podemos manejar esto de manera madura. Exacto, asintió ella, aunque por un instante me pareció ver una chispa de algo más en sus ojos, rápidamente controlada. Por María. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, reflexioné sobre los giros inesperados que había dado mi vida en apenas una semana. De ser un abogado solitario centrado exclusivamente en su carrera, había pasado a ser el padre de un adolescente brillante que vivía a 10.000 kilómetros de distancia. El desafío era monumental, pero también lo era la recompensa. A la mañana siguiente, María y Lucía me acompañaron al aeropuerto. La despedida fue emotiva pero no desoladora, amortiguada por la promesa de futuras reuniones y por el plan ya trazado. María vendría a Madrid durante sus vacaciones de verano, en apenas 2 meses. Te he preparado algo, me dijo María mientras esperábamos la llamada para embarcar. Me entregó un sobre de papel marrón, similar al que había recibido en mi despacho. Para que no te olvides de mí. Dentro había un cuaderno artesanal, encuadernado a mano. Las primeras páginas contenían fotografías de María desde su nacimiento hasta la actualidad, cada una con una pequeña nota manuscrita explicando el momento. Luego había páginas en blanco, esperando ser llenadas. Es para que sigamos escribiendo la historia juntos, explicó María. Las páginas vacías son para cuando venga a Madrid, y para todo lo que viene después. La abracé con fuerza, sintiendo que mi corazón apenas podía contener el amor que había florecido en tan poco tiempo. Gracias, susurré contra su cabello. Es el mejor regalo que he recibido jamás. Cuando finalmente me separé de ella, vi que Lucía nos observaba con los ojos húmedos. Cuídate, Alejandro, dijo, dándome un abrazo breve pero cálido. Y llama cuando llegues a Madrid. Lo haré, prometí. Y gracias, Lucía. Por todo. Por ella. El vuelo de regreso fue muy diferente al de ida. Si bien la distancia física entre Buenos Aires y Madrid seguía siendo la misma, el abismo emocional que había sentido al viajar hacia lo desconocido había sido reemplazado por un puente, frágil pero prometedor, hacia un futuro compartido. En el avión, repasé una y otra vez las fotografías del cuaderno que María me había regalado. Cada imagen era un recordatorio de los momentos que me había perdido, pero también una promesa de los que estaban por venir. La última fotografía, tomada apenas unas horas antes en el apartamento de Lucía, nos mostraba a los 3 juntos, una familia improvisada pero real. Al aterrizar en Madrid, la ciudad me pareció al mismo tiempo familiar y extrañamente nueva, como si la viera a través de otros ojos. Mi apartamento, que siempre había considerado el epítome del confort solitario, ahora me parecía demasiado austero, demasiado impersonal. Por primera vez, me encontré pensando en cómo sería para María cuando viniera a visitarme, qué habitación le asignaría, cómo podría hacerla sentir bienvenida. Carmen fue la primera persona a quien llamé, incluso antes de deshacer el equipaje. Le conté todo, desde el reencuentro con Lucía hasta el descubrimiento de María y nuestros planes para el futuro. Siempre supe que había algo más en esa tarjeta, comentó con su habitual perspicacia. ¿Estás bien? Mejor que bien, respondí con sinceridad. Asustado, abrumado, pero increíblemente feliz. ¿Y ahora qué?, preguntó, con ese tono práctico que tan útil resultaba en el bufete. Ahora, respondí, mirando la fotografía de María en mi teléfono, ahora comienza todo lo demás. Hay una habitación que preparar, papeles legales que tramitar, y una vida entera por conocer. ¿Podrías ayudarme a reorganizar mi agenda? Necesito liberar tiempo para viajes a Buenos Aires cada mes o mes y medio. Por supuesto, accedió Carmen. Y Alejandro, me alegro por ti. De verdad. Esa noche,
Sentado en mi terraza con vistas al retiro, saqué del bolsillo la misteriosa tarjeta que había desencadenado todo, aquella que agradecía, una pensión alimenticia que no sabía que debía pagar. La contemplé bajo la luz de la luna madrileña, maravillado por cómo un simple papel con unas palabras irónicas había cambiado el curso de mi vida por completo. Sonreí al pensar en la María que había planeado aquel pequeño acto de rebeldía, sin imaginar quizás las consecuencias que tendría. Mi hija, tan ingeniosa y valiente como para cruzar un océano y dejar una pista, confiando en que yo sería lo suficientemente inteligente para seguirla. En ese momento, me hice una promesa a mí mismo y a ella, aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia, nunca más perdería un día de su vida si podía evitarlo. El tiempo perdido era irrecuperable, pero el futuro estaba abierto ante nosotros, lleno de posibilidades. La tarjeta que había comenzado como un enigma desconcertante se había convertido en el mayor regalo que jamás había recibido, la oportunidad de redimirme, de conocer a mi hija, de ser el padre que nunca supe que podía ser. Y por eso, irónicamente, realmente debía dar las gracias.